Muy buenos días, bienvenidos a su programa Nuevo Día de la nueva evangelización, de la nueva vía o tercera vía del Espíritu Santo con su servidor el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín o Reverendo John Soria. Hoy comenzamos, o más bien desde ayer, Domingo de Ramos, comenzamos la Semana Mayor o la Semana Santa. En esta semana nosotros recordamos que Cristo entrega su vida por la redención de la humanidad. Pero muchas personas aprovechan esta semana para irse de vacaciones o aprovechaban antes del COVID-19. Esa pandemia vino a poner a todo mundo en su lugar. Mientras las playas se abarrotaban de gente y todavía algunos lo pretenden seguir haciendo, el Señor permitió esa pandemia para que ahora, en lugar de que los seres humanos vayan a disfrutar de las playas, los peces y los animales salvajes se exhiben en la playa esperando a los seres humanos que los visiten. Se han purificado muchas playas de tanta basura, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la imagen de nuestro Señor Jesús de Petatlán. Y nos recuerda que si vas a tomar vacaciones y a disfrutar, ¿por qué no primero hacer el acto de piedad o religioso en el que te recuerdas a ti mismo que la salvación de tu alma, de tu mente, de tu cuerpo y de tu corazón depende de aquel hombre de Galilea, judío marginal llamado Jesús de Nazaret? Y que en Petatlán lo celebran aquí de esta manera con esta imagen o estatua de las caídas de nuestro Señor. Así es que bueno, quiero recordarles que esta semana todos los días son santos. Hoy es lunes santo y vamos a escuchar lo que nos tiene la palabra bíblica y litúrgica de Dios en este día. Tenemos del profeta Isaías 42, 1 al 7, el Salmo 26 y pues también el Evangelio de Juan, capítulo 12, 1 al 11. Escuchemos lo que nos dice Isaías 42, 1 al 7, que es el primer cántico del siervo. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, ni clamará, ni hará oír su voz en las plazas. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará, ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella y con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra del Señor. Vamos a responder a esta palabra con el Salmo 26 o 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme daño? Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Escuchemos ahora el Evangelio según San Juan, capítulo 12, del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume.
Entonces, Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Con este mensaje de hoy, que precisamente con él se comienza esta Semana Santa o Mayor para todo cristiano, el punto principal que aquí se nos presenta es cuando las personas malas que tomaron la decisión de no querer ver nada bueno en sus enemigos o adversarios y enemigos, ellos se han propuesto hacer todo lo posible por borrar toda evidencia de su posición, o sea, toda evidencia de lo contrario que ellos piensan. Por eso, mi hermana y mi hermano, en el tiempo en que vivimos, no solamente desde que Jesús vino a este mundo, sino hasta la fecha, cuando la persona toma la decisión errada de no confiar para nada, no solo no confiar, sino aún a pesar de tanta evidencia positiva de la bondad de algunas personas, pero que por ser buenas y justas molesta al resto del pueblo, de la gente que ha tomado la decisión de que una persona santa y justa estorba al status quo, es decir, a que los sistemas de este mundo sigan funcionando como han funcionado siempre, con tanta injusticia. No en balde Jesús dice que a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, porque el Señor conoce muy bien al corazón del hombre, sabe de cuánta injusticia es capaz de hacer, de cuánta violencia, de cuánta envidia, de cuánta maldad, de cómo traman los hombres la caída de los pocos justos y buenos que el Señor envía al mundo como profetas, como aquellos que guían a los demás hacia el camino de regreso a la casa del paraíso perdido, donde habita Dios, donde el amor, donde su alegría, su paz es ofrecida a todos sin distinción alguna. Pero la maldad de los seres humanos es tal que prefieren matar a aquel hombre que Jesús resucitó, Lázaro, para que no sirva de evidencia del poder divino que tiene Jesús de dar la vida a quien Él quiera, por ser no solamente el Hijo del Hombre, sino también el Hijo de Dios, el que tiene todo el poder para entregar la vida y volverla a retomar, para levantar los muertos de la tumba y devolverlos, no solamente a revivificarlos como en el caso de Lázaro, sino a resucitarlos como en el caso de los bautizados, los que tenemos la fe, que por haber recibido el don de la gracia, del perdón y de esta nueva vida, al morir nosotros no lo consideramos como muerte o una derrota final, sino como un sueño temporal que al tercer día resucita a Cristo, y en el caso de Lázaro al cuarto día, cuando ya comenzaba el cuerpo de este muerto de Betania a descomponerse, Jesús, sin embargo, es capaz de devolver la vida a aquel que llevaba 4 días en el sepulcro y cuyas hermanas le reclaman: si hubieras estado aquí, no hubiera muerto Lázaro, nuestro hermano y tu amigo tan querido. Jesús, sin embargo, pide que la gente tenga fe, así como creen en la palabra de Dios, en los mandatos de Moisés, crean también en su palabra, que es la que nos da ese nuevo mandato del amor, un amor incondicional.
Por eso hoy, el primer día de la semana, digo el segundo día, porque el primer día fue el día de Ramos, el día domingo de Ramos, el día de ayer, pero este segundo día, pero lunes, que muchos toman como primero, estoy vestido de blanco porque siempre pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para vivir el resto de la semana movidos por el Espíritu de Dios y no solamente por el Espíritu de la ciencia o de las normas o reglamentos o leyes de este mundo, las políticas, las economías, la farándula, no, sino como el Espíritu nos pide que vivamos un recogimiento más marcado, un poco de silencio por la mañana y por la noche para meditar la palabra de Dios, sobre todo la palabra que cada día se nos da por medio de este canal, con su servidor el Padre Joaquín. Puede usted escuchar todos los días la palabra de Dios desde las 7 de la mañana. Les pido disculpas si a veces se me atrasa el día o la hora, pero siempre tendrán una meditación para cada día de la semana y del año, diríamos, porque inclusive los domingos, que no sale mi mensaje a las 7 de la mañana, pero sale a las 8 en YouTube. Palabra Viva Vive en Familia a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana también en YouTube, pero en Facebook con el nombre de Juan Soria tenemos la misa en vivo desde esta comunidad de Monte Carmelo. Así es que, a diferencia de horas que hay en México, por ejemplo, el programa de Palabra Viva Vive en Familia, que aquí en California es a las 8 de la mañana, en México es a las 10, y en vivo en Facebook, en mi página Calvario Tepeyac Carmelo o Juan Soria, que es a las 11 de la mañana, en México es a la 1 de la tarde. Así es que comparta estos videos en vivo o ya pregrabados, pero sobre todo que nos habla todos los días de lo que Dios tiene para cada uno de sus fieles, si somos atentos a la palabra viva de Dios. Bueno, el tema central en realidad es cómo Dios tiene un designio que por un tiempo era secreto, pero fue secreto con el fin de hacerlo público. Ese designio de salvación que se habla en los 4 cánticos del siervo del Señor, en este caso es el primero, Isaías 42, 1 al 7, en el que el Señor le dice a Isaías, pero también se lo dijo a Jeremías, a Juan el Bautista y a muchos otros, y obviamente a Jesucristo mismo, pero en este caso aquellos que preparan el camino para que Jesucristo se presentara como la revelación plena de la palabra de Dios. Pero los profetas le sienten el llamado de Dios a los primeros años de su vida, pero Dios les revela que desde su concepción ellos fueron elegidos para ser su siervo, para decirle a este siervo: yo te sostengo, eres mi siervo. Por eso en la escena del bautismo de los evangelios, la palabra poderosa de Dios se muestra muy cariñosa y atenta a aquel de los hijos de los hombres que es el más bello de todos, el más humilde, el más sencillo, que se presenta ante Juan para ser bautizado, para cumplir con todo lo que pide Dios de su siervo. Y una vez que sale del bautismo se oye la voz del Padre cuando desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, diciéndole: tú eres mi hijo, tú más que mi siervo, tú eres mi hijo. Así es que en este sentido, aunque aquí apenas se vislumbra al Mesías prometido como el siervo, que también en la pasión de Jesucristo vamos a ver cómo Jesús es el siervo de Dios, el que se mantiene fiel a pesar de tanto escarnio, de tanta tortura y de tanta prueba. Él pone dura su cara y no le importa cuánto lo golpeen y lo escupan o lo torturen, él no se echará para atrás. Por eso aquí se describe al siervo, su elegido de Dios, en quien tengo mis complacencias. En ti he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones, aunque sea como aquel hombre humilde que no hablará, no gritará. A diferencia de Juan el Bautista, Jesús se presenta como un hombre de paz que convive con todos y con todo
fue mal interpretado. Se hicieron muchos planes para acabar con su prestigio, con su persona. No es tan diferente el tiempo de Jesucristo, el tiempo que vivimos en nuestros días, cuando la gente no quiere para nada al contrincante político o al competidor en los negocios o a otro maestro que ha llegado a ganar pues la simpatía de los estudiantes o padres de familia. Y cada vez que un nuevo trabajador llega a los campos de recién llegado, hasta sin papeles, los demás que ya tienen tiempo trabajando o que tienen señoría o que se llaman, digamos, ciudadanos, que son miembros de esa amplia población sedentaria, ven a todos los nómadas o los inmigrantes con envidia y con enojo. Y aunque se porten bien y hagan buen trabajo, buscan destruir ese trabajo para que no haya evidencia que esas personas son más eficaces que los que ya tienen tiempo en esa posición o en ese puesto. Cuando la envidia se propone destruir la buena reputación de quien nos cae mal o quien compite con nosotros, el hombre es capaz de destruir la evidencia de la verdad para que la verdad se confunda con la mentira, y entonces caemos en ese COVID-17 que les he hablado antes, que consiste en la confusión de la mentira con la verdad o verdad con la mentira, como si fuera la misma cosa. ¿Y cuántos políticos hay que, aunque vean las buenas acciones y pólizas y nuevas leyes y nuevas acciones que el gobierno actual está tomando en los Estados Unidos americanos, o con el señor José Biden, o el señor presidente AMLO de los Estados Unidos mexicanos, sus enemigos, todo lo que hagan bueno es malo? Son comunistas, son socialistas, son los vivos diablos. Y tienen que destruir inclusive las buenas obras que ellos hagan, robarse las medicinas o las ampolletas, esconder los insumos médicos para que digan el gobierno federal es el culpable de tantas cosas malas y enfermedades que pasan a la población, cuando a veces los gobiernos de los estados, solamente por ser de partidos contrarios al del presidente, hacen todo lo que está en sus manos para dejar mal al presidente. Así pasó con Jesús. Querían matar a Lázaro, que era la evidencia que Jesús tenía poder de devolverle a un hombre después de 4 días de sepultado, le devolvió la vida, y con eso muchos judíos creyeron en Jesús, y entonces dejaban a las sectas judías. Y por eso les daba envidia y coraje, y querían acabar no solamente con Jesús, que era su competidor más feroz o más fuerte, sino con las evidencias de que Jesús vino con todo el poder del reinado de Dios para demostrar que el reinado del mal de Satanás y de todos sus secuaces, incluyendo aquellos jefes, sea políticos o religiosos, pero que le hicieron la guerra al Mesías, al Señor y a su siervo el Mesías. Y de esa manera, mis hermanas y hermanos, toda vez que un grupo o unas personas quieren acabar con la evidencia de la verdad, retírate de ellos, apártate de ese grupo y regresa a la verdad, al sentido común, y hazte autocrítico de tus propias decisiones o votos para que tus decisiones realmente hagan la diferencia en este mundo lleno de maldad, con el poder del que es toda bondad, toda verdad, toda libertad, toda belleza, y que ha venido a presentarse a nosotros en esta Semana Santa para que con sus palabras, su vida, su ejemplo, le dé la salvación a todo el género humano, incluyendo a aquellos que se sienten despreciados por la sociedad, sobre todo aquellos que el mundo odia y desprecia por su justicia, por su humildad, por su honestidad. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los espero mañana desde las 7 de la mañana. Hágale like a este video y compártalos con todos sus seres queridos antes de que se vayan de vacaciones en esta Semana Santa.